Iris Aguda presenta retrato estilo Arcimboldo con hojas secas. ¿Has oído hablar del pintor Arcimboldo? Vivió hace muchos años y pintaba sobre todo cuadros de reyes y reinas. Pero probablemente se aburría bastante, porque le dio por hacer sus retratos con objetos, animales, plantas, libros, instrumentos y todo tipo de cosas. Y gustó tanto su idea que llegó a pintar al mismísimo emperador Rodolfo II con frutas y verduras. Y nosotros no vamos a ser menos, porque hoy haremos el retrato de una reina con el estilo de Arcimboldo. Pero en lugar de pintarlo, utilizaremos hojas secas y flores. Para eso, primero debemos recoger hojas y flores en un parque, en el jardín o en casa, y después secarlas. En el post Hacer una manualidad de Arcimboldo para niños, te enseño cómo secarlas adecuadamente. Te dejo el enlace en la descripción que encontrarás debajo de este vídeo. Bueno, pues aquí tenemos nuestras hojas secas. Si te fijas bien, parecen un cuadro abstracto, ¿verdad? También necesitaremos una cartulina del tamaño de un folio, un cartón, tijeras y pegamento en barra. Comenzaremos pegando la cartulina al cartón. Después escogeremos una hoja bien grande con forma redondeada que será la cara de nuestra reina. Y la pegamos. Ahora colocamos la corona metiéndola por debajo de la frente. Con un par de hojas estrechas hacemos el cuello. Cortamos el rabito de las hojas y las pegamos en la parte inferior. Estas dos flores pequeñas nos servirán para los ojos, que situaremos aproximadamente a la mitad de la hoja grande. Dos hojas pequeñas y redondeadas serán las orejas y las colocaremos poniendo la parte superior a la altura de los ojos. Ahora toca la nariz. Buscamos dos hojas pequeñas de color rojo o granate intenso. Las colocamos enfrentadas por la base y ya tenemos la boca. Con dos hojitas alargadas hacemos las cejas. Y utilizaremos dos hojas bien grandes para simular el cabello. También lo puedes hacer dándole forma con muchas hojitas pequeñas. Le damos color con dos pétalos rosados que serán los coloretes. Y finalmente adornamos la corona. Recortamos ahora el sobrante del cuello. Y ya tenemos lista a Su Majestad la Reina. ¿Qué tal? Chulo, ¿verdad? Y si queremos, podemos poner más adornos. Un grano de pimienta al lado de la boca puede ser un lunar. Podemos hacer un collar con legumbres y hasta pendientes. Le ponemos flores o un bigote y perilla para hacerlo más divertido.
Y ya puestos con la misma técnica podemos crear un rey. Y con un poco de imaginación todos los personajes que se te ocurran. Otra cosa que podemos hacer es enmarcar nuestro retrato real. Puedes aprender cómo en el vídeo hacer un paisaje con hojas secas. Te dejo el enlace abajo en la descripción. Espero que te haya gustado este vídeo. Visita el canal de Cuentitis Aguda. Allí tienes todos nuestros vídeos. Déjanos un like y suscríbete. Toda la diversión en cuentitisaguda.com. Hasta la próxima.